Hoy le damos la bienvenida en Pan Am Post a la senadora colombiana por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Bienvenida, qué bueno José tenerla con Gregorio, nosotros. un saludo especial para ti y para todos los que nos están acompañando. Sí, bueno, queremos comenzar hablando sobre esta situación crítica que lleva ya 2 semanas en Colombia, ¿no? Hacer inicialmente un diagnóstico y luego hablar un poco de las soluciones. Son 2 semanas de protestas de un paro nacional que comenzó inicialmente por un reclamo válido por un aumento de impuestos en esta reforma tributaria. Pero posteriormente, a los pocos días, el presidente Iván Duque retiró ese proyecto, el ministro de Hacienda renunció. Lo que toda nuestra audiencia en Iberoamérica se debe preguntar es, ¿por qué continúa el paro? Pues lo primero, José Gregorio, es decir que no, el paro venía organizado incluso antes de que apareciera la reforma tributaria. Este es un paro que Sí, venía organizando los sectores de izquierda del país de tiempo atrás y que se encontró en la mitad del camino con una reforma tributaria que, entre otras, no meritaba un paro, porque ya había sido o nació muerta. La mayoría de los partidos, incluyendo los partidos de gobierno, ya habíamos hecho reparos a la reforma tributaria y estaba prácticamente muerta porque los temas que eran sensibles pues se habían eliminado. Lo que pasa es que Colombia hoy tiene, a raíz de la pandemia, un 42% de población en pobreza. Tenemos unas dificultades muy grandes en términos de financiación porque ya digamos, se agotó el cupo que tradicionalmente le dan a los países en vía de desarrollo. Estamos en el 64% de deuda del PIB y tenemos, como decía, una necesidad de tener recursos para poder atender a los más pobres. Este paro, yo creo que mucho más que unas causas sociales, que las hay, por supuesto, hay descontento, la gente está cansada de la pandemia, del encierro, de la recesión económica, de la pérdida de empleo, pero fundamentalmente también hay unos propósitos políticos y unos propósitos de los grupos ilegales, especialmente dedicados al narcotráfico, en generar desestabilización y en buscar mecanismos para que el gobierno no avance con fumigaciones y erradicación de los cultivos ilícitos. claro, cuando usted dice este paro ya había comenzado, aquí debemos recordarle a nuestra audiencia que desde noviembre de 2019 se inició o hubo un paro, un intento de paro de protestas, manifestaciones, jornadas que duraron varios días también, que en ese caso fue por el presupuesto universitario. Posteriormente, ha habido otros intentos también por asesinato de líderes sociales, posteriormente también la minga indígena. La pregunta es, ¿esto entonces es una extensión de lo que venía ocurriendo ya previo a esto, a lo que ocurre en Colombia, a ese estallido social que hubo inicialmente en Ecuador y posteriormente en Chile? Sí, yo creo que evidentemente hay, y uno no lo puede desconocer, José Gregorio, Sí, jóvenes y ciudadanos que se quieren expresar en contra del gobierno en su claro. derecho. Pero lo que hay de fondo, en mi opinión, es mucho más que eso. Es una estrategia de la izquierda que anunció desde el primer momento en que ganó el presidente Duque que ocuparían las calles y que harían manifestaciones públicas. Esto no solamente recuerda lo que vivió Chile, Ecuador y varios países de la región en temas de manifestaciones gigantescas para tratar de impedir que los gobiernos democráticamente elegidos puedan proceder y buscar mecanismos, digamos, para torpedear cualquier tipo de acción de los gobiernos, sino que esa misma estrategia la tuvo la izquierda en Colombia y en varios países de la región durante la década de los 60, donde también a través de la figura de los paros nacionales trataban de bloquear los gobiernos, trataban de impedir cualquier tipo de avance y cualquier tipo de decisión que no compartieran. Yo creo que esto tiene que ver con la izquierda tratando de sabotear los gobiernos legítimamente elegidos y tiene que ver con una crisis de representación perdón, una crisis de legitimidad de la democracia representativa a la cual nos está llevando las redes sociales que han tenido la cara buena de empoderar la ciudadanía, de ponerla a participar más activamente, pero al mismo tiempo de siempre creer que lo que quienes lo representan y que los gobiernos elegidos pues son insuficientes y que el ciudadano quisiera tomar decisiones de manera más directa. Sí, cuando habla de la izquierda, en Colombia esa izquierda tiene nombre. Estamos hablando del senador Gustavo Petro, quien fue candidato a la presidencia y perdió frente al presidente Iván Duque, y ya es bien sabido por todas sus intenciones
aspirar a la presidencia nuevamente en 2022. En este caso, se puede ver incluso también cómo ha aupado a estas protestas desde sus redes sociales. Ha habido irresponsabilidad en este caso, sobre todo por el hecho de estar en un momento del mayor pico de la pandemia, simplemente por intereses políticos. Yo creo que es una oposición muy mal comprendida, porque ellos creen que uno le puede causar una crisis al gobierno y que eso los fortalece políticamente. Ujú. Pero una cosa es hacer oposición y otra apostarle a los fracasos de los gobiernos, porque cuando le va mal a un gobierno, no le va mal al presidente y a sus ministros, le va mal a un país entero. Y yo creo que este paro, que entre otras se pasó de violentos, se pasó de acciones de hecho, de bloqueos. Hoy, por ejemplo, el departamento del Cauca está absolutamente bloqueado, la ciudadanía no tiene gasolina, hay escasez de alimentos para toda la capital de ese departamento y encontramos además pues pavorosas noticias como la que se dio a conocer en el día de ayer, donde el acueducto de Bogotá, que surte no solamente a Bogotá con 7 millones de habitantes, sino varios municipios de los circunvecinos a la capital de la República, que no tienen los insumos necesarios para la potabilización del agua para la Exacto. ciudad de Bogotá y de todos los municipios. Entonces uno se pregunta qué clase de protestas son estas que no solamente caen en la violencia, sino en las vías de hecho y que ponen en peligro no solamente la seguridad, la propiedad, los derechos de movilidad, sino ya la salud y la integridad física del resto de los colombianos. Yo creo que aquí la lección que está quedando es que estos paros pues no los benefician políticamente, no afectan al gobierno, sino que afectan a los colombianos y ojalá los colombianos entiendan muy bien quiénes son los que están detrás de este paro. Sí, hay algo pues bastante lamentable que es los muertos, que se habla de un balance hasta ayer, si no me equivoco, de 42. También se habla de una gran cantidad de heridos. Les están hablando de 24 muertos, Sí, de los cuales 14 tienen relación directa con las manifestaciones, no todos vinculados a las ok, Fuerzas Armadas de Colombia, 10 que se está estableciendo si realmente tienen vínculo con la manifestación o no. ok. No todos estos de los que se habla tienen relación con las manifestaciones. Quería preguntarle también, la Policía de Colombia habla de 870 compañeros policías heridos, es decir, se ve un gran número de policías heridos. Entre los heridos, el número de policías pareciera incluso hasta ser mayor que el de civiles. Sin embargo, El número de civiles es inferior, heridos es inferior al número de policías heridos. sí, ¿qué significa esto por un lado? Y por otro lado, quería preguntarle también si considera pues, si ha habido efectivamente abuso policial. Pues lo primero es que las cifras hablan solas. Cuando usted tiene más policías heridos que civiles heridos, usted no podría estar hablando de un gran abuso policial, porque evidentemente la policía, si estuviera usando las armas, pues no habría generado 3 o 4 muertos o 10. Y si fuera cierto la versión que ha circulado a algunos medios de comunicación, según la cual la policía abrió fuego contra las manifestaciones, si usted dispara una manifestación de miles de personas, pues no va a tener 3 o 5 o 10 muertos, va a tener miles de muertos, cientos por lo menos. Entonces eso es absolutamente falso. Ahora, los abusos de autoridad que se hayan podido presentar, que uno no puede descartar que no los haya habido, pues serán investigados, ya hay varias investigaciones en marcha, se esclarecerán respetando los derechos humanos de los policías, porque tampoco está bien que se venga a decir que son culpables cuando no ha habido ni siquiera una fórmula de juicio que respete tanto la presunción de inocencia como el debido proceso. Lo cierto es que en las manifestaciones, por ejemplo, en los chalecos rosados, hubo 14.000 detenidos. En Colombia no ha habido ni una fracción, creo que son 200 los detenidos o una cosa por el estilo. Hubo 11 muertos causados en general por la confrontación con la ciudadanía. Y nadie salió a decir que Macron era un dictador ni nada por el estilo. Entonces yo creo que son temas que vale la pena poner sobre la mesa y que decir que esto no es que la violencia se genere porque esté la policía. La violencia se genera por las acciones violentas de quienes infiltran o hacen parte de la manifestación. Sí, quiero recordar el antecedente en Chile.
que fue quizás el detonante en Sudamérica, ¿no? Y que llevó al presidente Sebastián Piñera a retroceder, a hacer un cambio en el gabinete y a aceptar este referendo que se hizo para ir a un proceso constituyente. Hay analistas, hay quienes critican al presidente Piñera porque dicen que más bien su error en este caso fue haber cedido a un chantaje. Dicen que el presidente Sebastián Piñera tal vez no puso la suficiente mano dura para evitar que esto avanzara al nivel en el que está ahora arrinconado de alguna manera por estos grupos de izquierda. ¿Cree que se pueda estar dando un fenómeno similar en Colombia? Es decir, ¿han logrado estos grupos de alguna manera chantajear al presidente Iván Duque? ¿Le ha faltado mano dura al presidente Iván Duque para evitar que este paro siga extendiéndose? Yo creo que el problema es que uno no puede, y por eso lo decía al inicio, querido José Gregorio, no puede confundir la democracia con las vías de hecho. Claro que la ciudadanía puede manifestarse, que cuando hay un paro lo natural, cuando hay unas manifestaciones públicas, que los gobiernos escuchen y traten de entender cuál es el motivo, digamos, de la inconformidad ciudadana. Pero uno no puede reemplazar los gobiernos legítimamente elegidos por los comités de paro. Porque si ellos quieren gobernar un país, pues lo que deben es lanzar sus candidaturas y ganar con las mayorías electorales y salir elegidos como representantes de los colombianos. Yo creo que uno no puede caer en la tentación de simplemente entregarle el futuro a los comités de paro. Yo creo que es una mala lección para los países decidir que a través de la violencia y las vías de hecho uno consigue más que a través de las manifestaciones democráticas que suponen las elecciones. El presidente Iván Duque fue elegido por 10.700.000 colombianos con unas ideas y unos propósitos específicos que deben ser respetados y que si bien el presidente está en su deber de avanzar en conversaciones y en buscar que la sociedad colombiana se sienta en la medida de lo posible representada y absolutamente escuchada y recogida en su gobierno, tampoco se puede pretender cambiar el rumbo de un gobierno a través de un paro. Yo creo que esa estrategia tiene que quedar cancelada porque es una amenaza a la democracia. Pero además yo diría que el problema es que no podemos renunciar a la utilización de la fuerza legítima del Estado, José Gregorio. Claro. El Estado existe para garantizar la seguridad, para impartir justicia y para garantizar los derechos de los demás ciudadanos. Hay derecho a la manifestación pacífica. El derecho a la manifestación tiene un límite, ¿cuál? Donde empiezan los derechos de los demás ciudadanos. No puede haber usurpaciones de los derechos de movilidad, de alimentación, de seguridad, de propiedad del resto de los colombianos. Yo creo que la manifestación tiene que circunscribirse hasta donde es un derecho. De ahí en adelante no es un derecho y tiene que ser muy claro para todos. ¿Ha sido acorde la respuesta del gobierno del presidente Iván Duque o ha faltado más mano dura para que para que esto no continúe? Yo no diría mano dura. Yo creo que lo que necesitamos es que el Estado haga presencia y haga cumplir las normas. Uno no puede permitir que en los estados de derecho lo que prime sea el caos, el desorden y la violencia. Y los colombianos todos merecen tener derechos. No es cierto que el derecho a la protesta violenta exista. No es cierto que el derecho a la protesta sea superior a todos los demás derechos. En la jerarquía de derechos no hay una prelación de la protesta sobre los demás. La habría en el sentido de que cuando es pacífica no tiene por qué chocar con ningún otro derecho, pero lo que sí no puede suceder es que los ciudadanos tengan que vivir secuestrados, con miedo, desprovistos de los bienes de la canasta básica, de la alimentación, de la gasolina, y que los paros se vuelvan obligatorios. Y en esto quiero ser muy claro, José Gregorio, un paro o una manifestación es una expresión voluntaria y es derecho en la medida en que tenemos el derecho a la manifestación y a la libre asociación. Pero cuando los del paro deciden que todos tenemos que asociarnos en la causa del paro, para lo cual utilizan vías de hecho, bloqueos, para obligar a todo el mundo a parar, creo que estamos excediendo y estamos violentando los derechos de los demás colombianos. Sí. ¿No ha cedido el presidente Iván Duque al chantaje? Le pregunto esto porque, por ejemplo, el señor José Félix Lafabrí, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, dijo ayer en un tuit que el error del gobierno fue darle estatus de negociadores. ¿Ha sido un error por parte del gobierno darle estatus de negociadores al Comité del Paro? Con las vías de hecho. Creo que lo primero para poder dialogar
para poder conversar, es que los ciudadanos estén respetando la ley. Creo que es muy grave el precedente para Colombia de que a través de vías de hechos, de violencia, entonces uno logre negociar. No hay nada que negociar, esto es una democracia y yo creo que aquí en las democracias se dialoga, se conversa, se incluye, pero uno no puede a través de la extorsión dominar la política pública. Yo creo que eso es, lo había dicho y hay que repetirlo. Entre otras cosas, José Gregorio, porque es que o tenemos un Estado fuerte, capaz de hacer cumplir la ley, o lo que tenemos es el caos y la violencia. Estado fuerte o violencia. Y yo creo que en esas opciones uno siempre debe escoger el Estado fuerte, que evita los desmanes, que evita las violencias por la propia mano, que son tremendamente peligrosas y destructoras del Estado de Derecho, y evita los sentimientos de miedo y de frustración de muchos colombianos. Yo creo que el Estado debe estar, debe ejercer su autoridad para garantizar las condiciones de tranquilidad ciudadana. Es decir, que bajo este sistema de protestas que pasaba al vandalismo, a la violencia, no se debe negociar, no hay nada que negociar. Yo creo que uno no puede negociar. Yo creo que mientras no haya una absoluta claridad en torno a que las protestas son pacíficas, ordenadas y no violentan los derechos de los otros colombianos, uno puede estar abierto al diálogo. Pero mientras las protestas supongan perder la seguridad de los colombianos, yo creo que es una condición inaceptable que se vuelva en una extorsión. Es decir, yo dejo de violar los derechos de los colombianos y me entregan esto y aquello. No. Yo creo que esos mecanismos de extorsión no son aceptables dentro de la democracia. Sí, para ir terminando, vamos a hablar ya un poco de las soluciones y de las propuestas, lo que se puede hacer, el trabajo de ustedes como legisladores en el Congreso, ¿no? Dentro del mismo partido Centro Democrático ya había diferencias en cuanto a algunos puntos en esa reforma tributaria. Algunas soluciones o algunos puntos que ha planteado el presidente Iván Duque es, por ejemplo, el hecho de ofrecer la universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Todo el mundo se preguntará si no está ese proyecto de reforma tributaria o se va a plantearse, como lo dijo él, pidió hacer un nuevo proyecto en consenso. ¿De dónde saldrán estos recursos para financiar la educación digamos, subsidiada para estos estratos, por un lado? Y por otro lado, ¿qué propuestas tenemos desde el Congreso? Digamos, siendo la principal, la que ya conocemos, el tema de la reducción del Congreso a la mitad. Lo primero, José Gregorio, es decir que eso que hoy celebran como un triunfo del paro, que es la gratuidad para los estratos 1, 2 y 3 de la Sí, universidad, ya estaba en la reforma tributaria que pidieron sí. que hacía parte de la reforma tributaria contra la que protestaron. Sí, por Entonces, eso se lo pregunto. Si no está el proyecto, ¿de dónde va a salir el financiamiento? no, pero es que ya estaba. Sí, Ahora, la financiación pues va a tener que salir de una nueva reforma tributaria, no hay nada que hacer. Yo ya claro. explicaba que Colombia tiene un 64% de deuda frente al PIB, tiene un 42% de pobreza, y que vamos a tener que vender activos de la nación, vamos a tener que apretar el cinturón con reducciones del Congreso, con reducciones de la nómina estatal, con impuestos a los altos salarios del Congreso y de todo el Estado colombiano. Nosotros hemos propuesto reducciones significativas que van entre el 15 y el 20% de la nómina estatal para que realmente haya recursos para hacer las cosas importantes, que es la reactivación económica, que supone enormes créditos al sector empresarial, especialmente al micro, mediano y pequeño, y lograr atender la pobreza para que la ciudadanía pueda tener un Estado que lo acompañe. El gobierno logró un programa que se llama Ingreso Solidario, que Sí. atendió 2,8 millones de hogares, que les dio unos recursos durante la pandemia, y eso lo tenemos que mantener y crecer. Ojalá hasta los 5 millones de hogares que están en la pobreza extrema y en el borde que pueden caer con fluctuaciones en los mercados laborales. De manera que yo creo que el gobierno tiene muy claro cuál es la agenda social y sobre todo ahora tenemos que buscar los recursos para sacarla adelante. Sí, por ejemplo, se hablaba de que con esta reforma tributaria que retiró el presidente se buscaba recaudar 23,4 billones de pesos. Con la reducción del Congreso a la mitad, ¿cuánto se ahorraría el Estado? ¿De cuánto estamos hablando? 200.000 millones. Es una cifra muy baja, pero simbólicamente importante, sobre todo porque creemos que
no son solamente los ahorros, sino la sensación que tiene que tener el ciudadano de que el esfuerzo se está haciendo también desde la nómina estatal. Nosotros vamos a tener que buscar recursos definitivamente entre quienes más recursos tengan en este momento, que están muy grabados en Colombia, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo por grabarlos un poco más. Vamos a tener que buscar que los impuestos que se había previsto para las empresas que bajaran no bajen, para poder tener una capacidad de recaudo similar a la que tuvimos el año pasado, y que busquemos vender algunos activos fijos de la nación, más unos ahorros que, como digo, no son muy significativos, porque es que vale la pena, José Gregorio, contarle a quienes nos acompañan que un tercio del presupuesto general de la nación se nos va en el servicio a la deuda. Un tercio se nos va en las pensiones del magisterio y de la fuerza pública y las pensiones en general que tiene a cargo el Estado. Pero la fuerza pública y el magisterio son los dos rubros más importantes. Y solamente un tercio del presupuesto general se va en la nómina y en los gastos de inversión. Vamos a tener que ajustar un poco los gastos de nómina para poder aumentar un poquito la inversión y sobre todo buscar que el bajo recaudo que vamos a tener, que está previsto más o menos en un 15% del PIB, cuando los gastos que tenemos presupuestados son más o menos de 24% del PIB, puedan estar un poco más acordes y Colombia pueda realmente disponer de los recursos necesarios para atender a los más pobres. Claro, por ejemplo, vemos cómo estos programas sociales, como esta gratuidad de la educación, obviamente tiene que salir de algún lado, ¿no? No estamos hablando, no es el caso de Venezuela en su momento del boom petrolero, donde todo se financiaba con renta petrolera y pues ya vemos el resultado, no es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta que podría salir del Centro Democrático en este sentido, aparte de la reducción del Congreso, para un nuevo proyecto o este nuevo proyecto del que hablaba el presidente Iván Duque que sea en consenso? Nosotros hemos propuesto no solo la reducción del Congreso, sino la reducción de la nómina estatal de un 15 a un 20%. Hemos propuesto la fusión y consolidación de las entidades públicas en unas solas que permitan aminorar los costos. Hemos propuesto impuestos a los altos salarios del sector público en un 20%, propuesta que fue recogida por el presidente Duque en uno de los decretos de emergencia, pero que infortunadamente la Corte Constitucional tumbó. Y hemos propuesto también una serie de impuestos a los altos patrimonios, a los altos ingresos públicos y privados, y hemos propuesto que no bajen los impuestos de las empresas como estaba previsto, sino que se mantengan tal cual estaban en el año pasado para poder recaudar una cifra superior. Al mismo tiempo, como decía, hay activos de la nación como ISA que van a tener que ser vendidos para poder recaudar los recursos que vamos a necesitar. Sí, le quiero dar las gracias, pero no sin antes hacer un paréntesis para cerrar con una noticia de última hora de ayer, que fue la decisión de la Corte Suprema de aprobar la extradición de Jesús Santrich, pero 2 años después de haberlo dejado en libertad y que se presume está en Venezuela, según ha afirmado la revista Semana. ¿Qué opinión le merece a usted esta decisión de la Corte Suprema, que podría considerarse tardía, bastante tardía? Pues todo nos llega tarde hasta la muerte, decía el poeta. Yo creo que es una decisión absolutamente tardía. Cuando Jesús Santrich estuvo en poder de las autoridades, estuvo detenido con una orden de extradición, una solicitud de extradición, y la JEP y la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia decidieron no solamente no extraditarlo, sino liberarlo para que conformara y hoy fuera cabecilla de un grupo ilegal que es el que más líderes sociales ha asesinado en Colombia, dueño de negocios ilegales que reclutan niños, que reclutan jóvenes para ponerlos al servicio de la guerra y que tanto dolor y lágrimas le arranca a los colombianos. Yo creo que esto nos llega tarde y ojalá en sus conciencias remuerda el haberlo liberado y haber permitido un jefe para un grupo criminal de la envergadura y el tamaño que tienen la nueva Marquetaria o las nuevas FARC. Sí, de esta manera, bueno, cerramos la entrevista. Le doy las gracias por su tiempo, por habernos acompañado aquí en Pan Am Post. Era la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Muchísimas gracias. José Gregorio, muchísimas gracias a ti. Ha sido un gusto conversar contigo. Te felicito por lo bien informado, lo bien preparado que has venido a esta entrevista. Es un gusto conocerte y apreciar
periodistas que están haciendo la tarea con juicio, con juventud, con conocimiento. Muchísimas gracias y un abrazo muy especial a todos. Muchas gracias.